Bien, vamos ahora a ver otro cuadrilátero que tampoco aparece en el material de lectura, que es el romboide. En este caso tenemos como información los dos lados superiores, AB y DC, y los lados inferiores, AD y DC. ¿Cómo me doy cuenta que son los lados? Tenemos en este caso dos letras consecutivas, AB, BC, CD, y el cierre de la figura de A. En cambio, AC no es un lado, sino que es una diagonal. Y no sabemos el valor de la otra diagonal, pero sí sabemos que es la diagonal principal. Esta diagonal es la que divide al romboide en dos triángulos exactamente iguales. AC también es una diagonal que divide al romboide en dos triángulos, pero no iguales. Por eso esta es la diagonal principal. La diagonal principal es aquella que divide el romboide en dos triángulos exactamente iguales. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Una figura de análisis. Entonces, generalmente lo conoce al romboide con la de un barrilete, ¿sí? Entonces, vamos a poner las letras teniendo en cuenta que esta sería mi diagonal principal, porque es la que me divide en dos triángulos iguales. En cambio, esta no es la diagonal principal, porque el triángulo de arriba es mucho más chiquito que el triángulo de abajo. Entonces, ¿cómo estarían las letras puestas? Bueno, ahí en el medio sería la B y la D, la diagonal BD, la diagonal principal, la que divide el romboide en dos triángulos iguales. Y tenemos acá la A, de acá la C, que sería la diagonal, que es la otra, pero que no es la principal, porque los triángulos quedan distintos. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Poner los datos que tenemos. Tenemos que los lados de abajo son de 7 centímetros. Los lados de arriba son de 4,5 centímetros. Así que sí podemos calcular el perímetro sin ningún problema. El perímetro sabemos que no es la suma de dos lados ni tres lados, sino en un cuadrilátero la suma es de los cuatro lados. Pero lo que sí podemos observar es que tenemos dos pares de lados congruentes, iguales. Es decir, el lado AB y el lado BC son iguales. Entonces lo puedo directamente reducir a multiplicar por 2 el valor de un lado. Y lo mismo con CD y DA, son iguales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Directamente puedo, en vez de poner dos veces el valor de 7, puedo multiplicar por 2 a 7. Y ahí tendríamos el valor del perímetro. Separamos en términos, entonces queda en este caso 9 centímetros más 14 centímetros. El perímetro sería 23 centímetros. Ahí tenemos entonces el valor del perímetro sin ninguna dificultad. Bueno, ¿qué tenemos que ahora calcular? La superficie. Y la superficie tiene la fórmula igual a la del rombo. Entonces, ¿cuál es la superficie de un rombo y de un romboide? Diagonal 1 por diagonal 2 dividido 2. Que me está hablando de multiplicar las dos diagonales que no son iguales, la diagonal AC y la diagonal BD. Y yo tengo la diagonal AC, ya está dado este dato, pero me falta la información de cuánto es la diagonal BD. Entonces, todo esto es lo que no conozco y tengo que hallar. ¿Y cómo lo voy a tener que encontrar? Y otra no va a quedar, que acá también, como pasó con las figuras que les di el martes para leer y también la del video anterior, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Y lo tengo que hacer en un triángulo que tiene que ser rectángulo. Entonces, ¿dónde estarían los triángulos rectángulos? Tenemos, por un lado, este triángulo rectángulo, que acá podemos llamar con la letra O el punto del medio. Entonces ahí tenemos un triángulo rectángulo. El de al lado también es un triángulo rectángulo, pero son iguales. Entonces directamente trabajo con un solo triángulo rectángulo de la parte de arriba.
pero no va a ser suficiente ese triángulo rectángulo, porque ese triángulo rectángulo me va a permitir calcular este segmento, que es el que va de B a O, pero no es, obviamente, el segmento de B a D, y no es la mitad que uno dice, bueno, calculo y lo multiplico por 2. No, porque en este caso tenemos, obviamente, una parte que no es la mitad de la otra. Así que entonces tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras en el otro triángulo. Así que acá también tenemos que aplicar Pitágoras para calcular el cateto OD. Es decir, en este caso tenemos que averiguar con un triángulo el cateto BO y con el otro triángulo el cateto OD. Y cuando yo encuentre el valor de cada cateto, voy a decir que, obviamente, el lado de D, la diagonal de D, el segmento BD, va a ser igual a la suma del segmento BO más el segmento OD. Esto que calculo con el triángulo rojo y esto que calculo con el triángulo azul, siempre a través del teorema de Pitágoras. Entonces, ya tenemos el perímetro, vamos a calcular la superficie, pero previo a eso tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a extraer, como hicimos en todos los ejemplos, de esta figura, primero el triángulo BOC. Entonces, acá tenemos el 4,5, que es nuestra H mayúscula, la hipotenusa. Tenemos acá nuestro signo de pregunta, el segmento BO, uno de los catetos. Y nos falta determinar cuánto va a valer OC. Si uno presta atención, esa línea del medio, es decir, ese segmento del medio, la diagonal principal, me divide el romboide en dos triángulos iguales. Eso quiere decir que la distancia entre OC y la distancia entre AO es la misma. Eso quiere decir que si todo esto mide 5 centímetros, si todo esto de punta a punta mide 5 centímetros, esto va a medir la mitad, que es 2,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, todo esto es 5 centímetros. Pero yo tengo que trabajar con la mitad, ¿sí? Con este segmento que tenemos acá. Entonces, por eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividirlo por 2. Y entonces, ahora sí, aplicamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa, 4,5. Un cateto desconocido, que lo llamamos X, y el otro cateto 2,5 al cuadrado. Bien, no nos equivoquemos con las potencias, que no es lo mismo que multiplicar por 2. Así que esto es 20,25. Esto es 6,25. Así que vamos a juntar los números. Siempre tenemos que prestar atención, que esta recta siempre sea posible, que este siempre sea más grande porque es la hipotenusa. Me queda en este caso 14. Y vamos a pasar la potencia como raíz. Y vuelvo a repetir que si la raíz no es exacta, no tomo solamente el número entero, sino que voy a poner una aproximación, que en este caso va a ser 3,74, es decir, voy a tomar 2 decimales de lo que me muestra la calculadora y voy a dejar claro que no es el valor exacto, sino que es una aproximación con este signo, ¿sí? Entonces, 3,74 aproximadamente es el valor de la X. Ahora, ¿quién es esa X? Bueno, esa X es lo que yo encontré, ¿sí? Del triángulo rojo, el segmento BO. Ahí tenemos el cálculo del segmento BO. Así que entonces acá podemos poner que BD va a ser aproximadamente 3,74
más, y todavía falta el otro segmento que lo tengo que calcular con el triángulo azul. Bien, entonces vamos ahora a dejar este triángulo y pasar al otro. Entonces, podemos hacer en la misma posición que está, para no confundirnos, contar, se supone que uno sigue sabiendo quién es la hipotenusa. Esta va a ser la hipotenusa y en este caso es de 7 centímetros. Esto es lo que queremos averiguar. Y el cateto OD es el mismo, OC es el mismo que la otra vez, 2,5 centímetros. Así que utilizamos el teorema de Pitágoras de la misma manera que hicimos antes, sabiendo que la hipotenusa es 7, que un cateto es 2,5 y que el otro cateto puedo llamarlo I en este caso, ya que ya usé la X para el otro triángulo, estoy en el mismo ejercicio y no puede ser que la letra tenga dos valores, entonces puedo poner la I. 49, porque 7 al cuadrado es 7 por 7, 6,25, pasamos restando. La resta, en este caso, me queda 42,75. Y pasamos por último la raíz. Y obviamente no va a dar exacta. Y vamos a trabajar con 2 decimales, 6,53. Pero no es el valor exacto, sino que es una aproximación. ¿Y quién es esa I? Bueno, esa I es el segmento OD, ese segmento que me faltaba del triángulo azul. Así que entonces acá ponemos 6,53. Entonces podemos decir que el segmento DD es aproximadamente, no tenemos el valor exacto porque todo quedó aproximado, 3,74 más 6,53, 10,27 centímetros. Ya es un resultado final, ahí ya le ponemos la unidad de centímetros. Entonces, BD mide 10,27. ¿Y quién es ese 10,27? La diagonal. Y acá también tenemos otra diagonal. Entonces podemos calcular la superficie, que también era algo que nos pedía. Entonces la superficie va a ser diagonal 1 por diagonal 2 dividido 2. Entonces la superficie va a ser 5 centímetros por 10,27 centímetros. Como es un valor aproximado, la superficie también va a dar aproximado, dividido 2. Así que entonces la superficie va a dar un valor de 5 por 10,27 y no me olvido dividir por 2, entonces me va a quedar, en este caso, 25,675 centímetros cuadrados. Recordemos que la superficie se mide en centímetros cuadrados, mientras que el perímetro y los lados y también las diagonales se miden en centímetros. Bien, entonces acá tenemos otro ejercicio donde para poder completar lo de perímetro y superficie tuvimos que aplicar el teorema de Pitágoras, pero a diferencia de los otros cuadriláteros, acá siempre tendremos que trabajar con estos dos triángulos y aplicar 2 veces el teorema de Pitágoras, ¿sí?